en paréntesis hablamos de la riqueza de Montejo. Se dice que la familia Peón Sí. llegó a Yucatán para administrar en el siglo XVIII la encomienda, tenía algo que ver con las encomiendas de Montejo. Sí. ¿Eso será verdad? Mira, No, yo no lo he acreditado. sí. No, sí se puede acreditar en ese sentido. Después a Montejo, por políticas realmente de la corona española, le quitan todas sus encomiendas y esto, pero después le restituyen, Sí, claro. Bueno, algunas rentas en el siglo XVII. Y entonces, pero al quien se lo restituyen vivía en España, de tal manera que esa persona tenía que nombrar a un representante aquí en Yucatán. Hubieron muchos representantes aquí en Yucatán y ya en el siglo XVIII, ¿sí?, el representante de la familia, digamos, de los adelantados aquí en Yucatán era Cayetano Cárdenas. Y este Cayetano Cárdenas era el suegro del señor Peón. Entonces, mientras vivió Cayetano, pues él fue el representante y el encargado de los negocios de Montejo. Cuando muere Cayetano, el cargo de administración se lo pasaron a Peón, ¿sí? Y Peón A Manuel Peón y Valdés. Que fue hecho caballero aquí en la catedral. Entonces Peón fungió como administrador de los adelantados aquí en Yucatán. Pero realmente, cuando murió Peón, en lugar de pasar a uno de sus hijos, realmente el cargo pasó a su nuera. ¿Sí? ¿Eso se podía? Pues sí se podía, porque era una cuestión de carácter privado particular, y quien realmente fungió como última administradora fue doña Joaquina Cano. ¿Sí? La mamá de doña Loreto. La mamá de doña Loreto. Ella fue, y de don Simón, que sí, fue dueño de la y casa. ella fue la última realmente administradora de los intereses que tenían ellos. Por cierto, te quiero comentar esto. José Palomeque me contó una vez en la casa de Montejo, cuando ella era Banamex, que su abuela, la señora Pérez de Hermida y Peón, nieta de don Simón, sí, debió haber heredado esa casa, pero se la chanchullaron. Sí. Y explicaba cómo estaba el chanchullo, no sé quién a no sé qué cosa. Y aquí tú nada, ¿no? No, realmente yo me basé, digamos, yo me basé realmente en escrituras. Sí. O sea, cuando muere Simón Peón, don Simón Peón y Cano, la adjudicación de la propiedad fue a sus dos hijos varones. Yo no sé si digamos, la verdad yo no hice un análisis de la testamentaria, de si fue justa o no fue justa o qué le tocó a la otra. Allá eliminaron a la señora esta. Pues, de acuerdo a los documentos, o sea, la posesión pasó a sus dos hijos, a Rafael y a José María Peón Loza, ¿sí? Y ellos luego, entre hermanos, hacen un arreglo y José María se queda con lo que era la casa de Montejo y Rafael se queda con la accesoria que estaba a un lado. ¿Donde nació Peón? Donde nació Peón Contreras. Peón Contreras. Sí. A ver, Luis, un personaje muy importante en la historia de la casa fue el ingeniero Manuel de Arrigunaga. O Manuel Arrigunaga. Lo quiero ubicar. ¿Es el primer Arrigunaga que viene a Yucatán? No, bueno, es el primero que realmente viene a vivir a Yucatán, pero digamos, ellos ya habían estado más que nada en Campeche. Hombre, la mitad de Campeche era de ellos. Sí. Desde Guayamón hasta... Es un plano impresionante. Y en Champotón agarraba... Entonces, creo que era Juan Arrigunaga, él se casó. Realmente, Arrigunaga se casa... ¿Con una Peón? No,
se casa con una Gutiérrez de Estrada. Ah, Madre Santísima. Sobrinas de Gutiérrez de Estrada, José María, el que trabaja a Maximiliano. Sí, mandó a Maximiliano, ¿por qué no vino? Hija de don Joaquín Gutiérrez de Estrada. Entonces, realmente, y luego, pues toda la familia Gutiérrez de Estrada, con el asunto del imperio, pues quedó muy mal parada políticamente y todo, y ellos, muchos de ellos se fueron a Europa. Hay descendientes, los Juanes, los Juan, pero es de otra rama de González, de Gutiérrez de Estrada. Es la misma, pero son de otras hijas. Entonces, y otras familias, ¿no? Sí, hay muchos. Los ¿cómo se llama? De los Aznar y de... Hombre, los Aznar, claro. Entonces, ellos se tienen que ir, y después de algunos años él estudia ingeniería en Europa. Manuel Arrigunaga estudia ingeniería y luego regresa a Yucatán, hace algunos trabajos para el gobierno de don Porfirio y pues se casa con esta muchacha que era una Eduviges, se casa con ella, pues que era en esa época una de las mujeres más ricas de Yucatán, y él entra en posesión, o ahí entra a vivir a la casa y convence a la familia de remodelar toda la casa, ¿sí? Que la casa, realmente el tamaño que nosotros vemos de la casa actualmente es una obra que se hizo a mediados del siglo XIX. Realmente la casa de la época colonial era una casa relativamente pequeña. Realmente el tamaño de la construcción, como lo vemos actualmente, corresponde a las obras que se hicieron a partir de 1840. Pero eso no es después de Arrigunaga. No, Arrigunaga es después. Es después. Realmente Arrigunaga no le agrega nuevas construcciones. Lo que él hace es darle un nuevo aspecto, sobre todo la parte... Y el interior también, o sea, por ejemplo, el aspecto del comedor, el aspecto del comedor, él hace desaparecer todas las columnas y pone estas pilastras, y el comedor pues le da este aspecto así como como si estuviera cubierto de madera. Entonces, realmente el tamaño de la casa, como lo vemos actualmente, corresponden a unas obras que se realizaron en 1840, que fue cuando lo adquirió Simón Peón. Y la parte más importante de don Manuel, yo digo, es el exterior. El exterior, ¿no? Es donde realmente la intervención más grande fue en el exterior, pero también todo el interior lo transformó radicalmente. Sí, radicalmente. Puso los lavabos esos y las cosas que hay una gran lista de cosas. Y los pisos de mármol y todo eso, pues también corresponden a esa época, porque el nivel del piso anterior está como a unos 40 centímetros más abajo. Algo muy típico, ¿no? En las reconstrucciones de las casas del centro. Sí. O sea, el nivel se va subiendo, hay dos cosas que se ven mucho o se ven. La subida del nivel, que a veces deforma la arquitectura, sí, como en el hotel de Raúl Casares, se quedan chicos la parte de abajo, grande. Y tapiar las ventanas y las puertas, los vanos coloniales con dintel de madera, se tapiaron para hacerlos más elaborados. Y al paso de los años han salido esas huellas. Oh, qué lindo, hombre, se ve precioso. Bueno, él crea toda esa parte donde están las cariátides, son las estatuas que están soportando los frontones. Los escudos que aparecen allá, ¿de quiénes son? No, él jugó de una manera, digamos, tomó elementos realmente de la misma portada, de la portada original, y los reprodujo, ¿no? De tal manera que sobre los 4 balcones que actualmente se ven con las cariátides, sobre cada uno de ellos hay un escudo. Y ese escudo es un cuartel del escudo
original que está allá. ¿Quién es el escudo original? El escudo de Montejo y de la familia de Montejo y de su esposa, digamos, es el escudo combinado de ellos dos. Es una cosa, además, muy curiosa. Montejo, hijo, construye la casa, digamos. Sí, para que la venga a ocupar su papá. Y era hijo natural, ya, no sé si, bueno, legitimado, digamos, pero era hijo natural, ¿no? Sí. Y honra a su papá y a la esposa legítima del papá. Ahora, no tuvo ningún trato con los hermanos, ¿no? Pues nada más era una hermana. Bueno, sí, que debió de haber sido un trato muy ocasional, porque la hermana se casó con un alto funcionario de la corona. La hermana estuvo casada con Alonso de Maldonado. Y este Alonso de Maldonado fue el presidente de la Audiencia de Guatemala durante varios años, hacia mediados del siglo XVI. Entonces, realmente el trato de Montejo el Mozo con su media hermana, pues debió de haber sido realmente mínimo. Te quiero decir otra cosa. Yo no me acuerdo, ahora la que tenía el título era otra cosa importante, tenía una casa tremenda en Sevilla. Sí. ¿Cómo era al mismo tiempo, no sé si duque, no, o condesa, o tenía otro título por matrimonio, ¿no? Sí. Y ahora no se le menciona así como adelantada. Nunca ha venido, ¿eh? Sí. Nunca vino. Yo no sé si vive. Pues quién sabe, la verdad lo desconozco, pero sí, digamos, pues sí, ellos siempre tuvieron un representante aquí en Yucatán que era el que les veía sus asuntos, porque, digamos, ellos cobraban una cantidad de tributos bastante importante. Muy importante en una época. Y todo eso pues se tenía que vender y enviar ese dinero. Cuando Luis dice vender, es que pagaban los indígenas hasta con tela. Con telas, básicamente. ¿Cómo se llama eso? Los tributos. Los patíes. Pero, digamos, el INAH conserva en la Ciudad de México gran parte del archivo que perteneció a esta familia. Eso es muy importante. Y entonces ahí se pueden ver muchas de las cartas que le mandaban los representantes de aquí de Yucatán, informándoles que ya les habían enviado tal cantidad de dinero, que les enviaban no sé qué. Yo he visto ese archivo, ¿sí? Yo he visto ese archivo y hay unas cartas muy curiosas de principios del siglo XVII, que en esa época uno de los Magaña era el representante de los Montejo aquí en Yucatán, y este señor tenía 2 hijas allá en el convento de monjas, y en una de esas cartas le informa que le está mandando una caja llena de chocolates que habían preparado María sus Santísima. hijas allá en el convento. Para batir. ¿Sí? Que el chocolate en España muy pronto adquirió, pues fue agradó muy pronto a la gente y se volvió una costumbre también en España de tomar chocolate, como se tomaba el chocolate en muchas partes de América. Bueno, voy a contar esto. Sí. Fue tan importante, el chocolate es una aportación de México al mundo, ¿no? Del mundo azteca. Chocoatl, ¿no? El agua agria. Cuando fue Ruiz, fulano, a sacar de casa de los Rosales a Federico García Lorca, mientras la señora le dijo, usted no se lleva a Federico si no hay aquí uno de mis hijos o mi marido, así que no se me ponga perro porque la señora muy brava, y le ofrece, era como a las 5 de la tarde, tomar chocolate. Es increíble, en YouTube se puede ver cuando lo cuenta el Rosales, ¿no? Entonces le dan a las 5 de la tarde, toman su chocolate antes de cenar, antes de merendar, se tomaba el chocolate, y toma este bandido mentecato, que es el que revienta a Federico García Lorca,
su chocolate. Eso estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de los 30 del siglo XX, ¿me entiendes? Como en Yucatán. Sí, y por ejemplo, entre los viajeros, hay muchas anécdotas del chocolate, pero entre los viajeros, Federico de Waldeck, que vino en la primera mitad del siglo XIX. El barón de Waldeck. Y entonces él comenta que la costumbre de tomar chocolate en Yucatán pues era algo así muy arraigado entre mucha gente, y que había gente que tomaba su jícara de chocolate hasta 4 veces al día, o sea, en 4. Bueno, hijo, eso es cierto. Esto todavía en el siglo XX había viejitas que lo hacían, ¿no? Sí. Tomaban, O sea, en la mañana, después de comer tomaban chocolate, hasta con pan, con dulce, con lo que sea. Y luego en la tarde y en la nochecita. Pero, por ejemplo, se prohibió en España, acuérdate, Sí. en los conventos, que porque alborotaba las cosas. Yo tengo el documento. Y otra cosa simpaticísima, la mercerina, ¿cómo se llama? Mancerina. Mancerina, ¿no? La taza que inventó este virrey para tomar el chocolate, también se usó en España. Sí, sí. Y las jícaras, pues bueno, sí. que aquí en Yucatán. Hasta gente muy popov. Estoy hablando de principios del 19, principios del 20, no, finales del 19 por allá, tomaban su jícara, nadie lo veía y mal. además había jícaras. Aquí no sé qué tanto estuvo extendido. Normalmente las jícaras aquí en Yucatán, las que yo he visto, por lo general son lisas. Pero en el siglo XIX y principios del XX todavía, tanto de Tabasco como de Chiapas, llegaban jícaras que estaban trabajadas y realmente eran verdaderas obras de arte. Bueno, aquí hay un lugar donde artesanías, donde se venden este tipo de jícaras que tienen como una greca, diría yo. No una greca, no, estas hechas en Chiapas o Tabasco realmente eran jícaras todas realmente unas obras de arte. No, así no. Pero sí, esto comprueba que en muchos textos hemos visto que gente muy bueno, la taza bola, que solo se fabrica para Yucatán, es una evocación de la jícara. No tiene agarradera, no tiene. Sí. La tomas así, como tomaban la jícara. Es una evocación de la jícara. Ahora, Luis, aquí vamos a vivir una tragedia con este libro. ¿Cuántos ejemplares tiraste? Pues realmente, todas estas cosas, como es realmente material, más bien no son libros tanto de gran difusión, pero son libros que pueden servirle a gente que realmente hace difusión. No, yo creo que sí. Normalmente hago, son 100 ejemplares. Te voy a decir. Normalmente los puede encontrar la gente en las bibliotecas de la universidad, del CIESAS o de la UNAM o del INA. Eso es lo que yo quiero. Primero hay un detalle, ahí hay una compañía, si lo sabes, en los Estados Unidos, que imprime en español muy bien, por cierto, y que lo pone en Amazon. Y conforme lo van pidiendo, va imprimiendo. Sí. Es el caso de la obra de Perucho. Esto va a ser muy popular. Yo pienso que esto es popular, como lo de la Casa de Montejo, porque tú viene una visita, lo llevas allá, agarras el libro de Luis y se lo das. Llévate esto. ¿Me entiendes? Como es el caso del libro de Don Nacho. Es tremendamente popular. Sí, sí. Pues ese realmente fue el pionero. El pionero en cuanto a los estudios. Realmente la casa siempre ha traído la atención desde la época cuando escribe Cogolludo, habla de la casa y muchos autores hablan de la casa. Y por ejemplo, Medisbolio, siendo él un joven, ganó un concurso en los Juegos Florales que hubo a principios del siglo XX en la Ciudad de México, y gana él el concurso en los Juegos Florales con su poema La Casa de Montejo. Es un horror. No es un horror, el poema es precioso, el poema es romántico, porque Medisbolio fue todo, solo que él yo no le perdono
es un juego literario, ¿no es cierto? Sí. Porque yo no tengo nada que perdonar a don Antonio, al contrario, tengo que dar las gracias por su obra. Pero digo, a mí me dice mucho, porque escribe a ese. Don Antonio Betancourt es una. No, don Antonio, yo me refiero a don Antonio Mediz. Don Antonio Betancourt en su carta le hace un análisis y le dice, oye, ¿qué te pasa? Aquí alabas a los conquistadores y con Manelik que los maten. ¿Correcto? No, fíjate que, digamos, no. Toda la epopeya que es puesta, no sé qué. Hay dos, en el poema de la Casa de Montejo, o sea, si bien es cierto que es una exaltación en gran parte a la gesta del acero, pero no, si tú analizas con mayor detalle el poema, o sea, por ejemplo, hay una parte muy bonita cuando en la parte donde está Medisbolio hablando de cómo se fue construyendo la casa, y dice cómo tomaron las piedras de los templos vacíos, donde ya no estaban los dioses antiguos. Y luego dice, y nadie reparó en las lágrimas que derramó el alarife sobre el cincel de metal europeo. O sea, no es, y luego hay varias veces cita, por ejemplo, dice, cuando está, y dice, y los mayas trabajaban silenciosamente. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Medisbolio, cuando hace su tesis de jurisprudencia. En un hombre de ultraderechas No, al contrario. No, ¿cómo no? No. Esa tesis de jurisprudencia que mencionas de Medisbolio está inspirada en el pensamiento de su maestro y jefe, Juan Francisco Molina Solís. No sé qué de los derechos. No. El tema de la tesis se llama el derecho de huelga. De huelga, sí. O sea, ¿quién en la época de don Porfirio se podía atrever a hablar del derecho? ¿Cómo la huelga de Río Blanco y la de los mineros? O sea, lo que él presenta es el derecho de huelga desde el punto de vista cristiano. Eso era de Juan Francisco. De Juan Francisco. Molina, no hay duda. Pero ¿quién se atrevía? Bueno, la palabra huelga era horrible. O sea, ¿Quién se atrevía en la época de don Porfirio a hablar del derecho de huelga de los trabajadores? Nadie. Bueno, yo insisto, él trabajaba en el bufete de don Juan Francisco, era su maestro, ese concepto cristiano del trabajador, de no negarle el salario, de que se le pague justo. Y que no solamente eso, sino que tenía el derecho a hacer su huelga. Eso es, en esencia, de Molina. Nunca hubiera escrito don Antonio esa tesis si no trabajaba con Molina. Por supuesto. Y Molina lo protegió. Por supuesto, pero digamos, no se vio mal. Fue tienes que ver las cosas en su contexto. O sea, ¿qué intelectual se iba a atrever a escribir una tesis hablando del derecho de huelga? Aunque hablara... Si el intelectual estaba protegido por un personaje como don Juan... Sí, pero de México no le iban a hacer nada. Pero cuando... ¿Este muchacho quién es? Trabaja con Juan Francisco. Él fue su director de tesis, por decir... No fue su maestro. Pero cuando...
La palabra era fatal. ¿Cómo acabó las pocas huelgas que hubieron en el Con porfiriato? muertos. ¿Cómo acabaron? O sea, El Río Blanco. y después, mira, sí puede uno observar cómo el pensamiento de Medisbolio se va modificando. Y la gran modificación, digamos, por ejemplo, a él trabajaba en el diario yucateco con los Molina, etc. Sale exiliado y quien lo llama y le da un puesto importante aquí en Yucatán fue Salvador Alvarado. Claro, era somanuense. Él escribió Claro. Mi actitud revolucionaria. Después, Alvarado se lo lleva a México y ¿Es diputado? Lo pone además en un periódico que era propiedad de Alvarado. Después, a la muerte de Alvarado, él se va como agregado cultural a la Embajada de México en España y allá entra en contacto Alfonso Reyes. con Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes y él hacen clic y de algún modo Reyes influye en el pensamiento de Medisbolio y de allá nace la primera obra donde realmente los mayas toman el papel. La tierra del Faisán y del Venado. La tierra del Faisán y del Venado, de 1921. Pero comete un error, varios errores. La obra es estupenda. ¿Entiendes? Claro, con la influencia de Alfonso Reyes, Juan Antonio no era muy culto, Juan Antonio Medisbolio, no era reconocido. Era un hombre de letras, era un hombre que fue besado por las musas cuando nació. Eso no tiene remedio. No tiene remedio. Pero con la influencia de Alfonso Reyes, él toma elementos clásicos, ¿entiendes? Como la ruptura de la princesa. No, ¿qué es eso? Por Dios, No. eso es la Ilíada. Y Virgilio, no, yo tengo un estudio con Álvarez que algún día te voy a mandar. Yo he penetrado bastante en lo de la lo que tierra tiene- del Faisán y el del Venado y no es cierto. Sí hay el cuento de la princesa, Por favor. pero realmente no. Realmente la tierra del Faisán y del Venado es una recopilación hecha de manera poética de un montón de leyendas y de tradiciones yucatecas. Llamémosle, está la Xtabay, está la del Xpujuy. Son toda una serie de leyendas que circulaban en Yucatán. Yo te acepto. Muchas pueden ser en estado. No. La mayoría de todo, la mayoría de la leyenda del enano adivino, o sea, es una recopilación que le dio el toque poético de la princesa. Mira, que secuestran y todo. Pero realmente, si tú analizas, permítame. Básicamente es una recopilación de las leyendas. Pero es muy mayas. Es muy fácil advertir que en medio de ellas, no de todas, surge un claro elemento clásico. Y es fácil advertir. Nada. Yo no estoy de acuerdo contigo. Era asesor lo voy a publicar el estudio, pero así clásico, ¿no? Entrando al lugar, como la pureza, muchas cosas. Es muy lógico. Probablemente. Él dice, yo pensé en maya y lo escribo en español, ¿me entiendes? Y se fue influido, y todos creemos que muchos creemos que fue influido por don Alfonso, porque trabajaron juntos. Indudablemente, porque trabajaron juntos. Y don Alfonso era un helenista de primera. Si tú revisas la literatura de Yucatán en el siglo XIX, tú dices, bueno, ¿y dónde están los mayas? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde asoman los mayas en todas estas obras? Están tras los telones. Realmente, en la obra de Eligio Ancona, de Justo Sierra. Imagínate, de Justo Sierra. De todos. Los veía como el diablo. Realmente, en la obra donde los mayas ya irrumpen y asoman como elemento central de la obra, es en la tierra del Faisán y del Venado. Ya había ocurrido algo muy importante. La revolución, por favor.
Bueno, por eso. Que lo único que hizo, no lo único, pero lo más importante que hizo es la recuperación de un pasado. Pero, Me dice, se lo dice Alfonso Reyes, ya me gustaría a mí tener la oportunidad de escribir algo. Yo de mi tierra solo puedo escribir a Martín Corona, no sé quién. No, En el prólogo. Porque sí, pero Alfonso Reyes ya había escrito algo sobre grandeza mexicana o algo así. No, ese fue como Salvador Novo. Él escribió Visión de Anáhuac. Visión de Anáhuac, esa. por eso. Pero de algún modo... Muy parecida en su espíritu poético. O sea, realmente quien le dio el empujón final a Mediz para ingresar a esto, y que probablemente don Antonio también se dejó querer por la revolución, pero realmente... Pero realmente yo creo que sí, de algún modo don Antonio tenía alguna inquietud social, porque a mí, dices, el escribir tu tesis de un tema como era el derecho de huelga en el apogeo del porfiriato, digo, aunque estuvieras protegido, era más fácil escribir Luis, sobre 20.000. Te lo voy a decir fácil. ¿Tú crees que si él no contara con la condición de su jefe, por eso, ahí trabajar, publicar, pero, salte de aquí, Antonio, tú no puedes trabajar, me estás metiendo en líos? Por eso. Y no pasó. Don Juan siempre lo distinguió como uno de sus alumnos más brillantes. Por eso, indudablemente que la influencia de don Juan fue importante. Él y don Rafael Peón le ofrecen a Victoriano Huerta el famoso préstamo de 6 millones. Cuando Victoriano Huerta se pela y luego se muere cirrótico, entonces viene el Carranza y dice, le habían ofrecido para que restituyera, ahora me los dan a mí. Y manda aquel coronel Ávila y ahí tus parientes dieron una buena pastota. Pero Mediz Bolio no tenía dinero. Él fue el que le ofreció hacer esa revolución con los hacendados. Por ese motivo, estoy totalmente de acuerdo con los historiadores, don Antonio nunca pudo haber sido gobernador de Yucatán. Eso lo fregó. Ahora vamos a ver, quiero terminar con el Faisán y el Venado. La prosa poética del Faisán y el Venado no tiene igual. Sí. O sea, no tiene igual. Es un misterio que nadie la ha seguido. ¿Me entiendes? Es como la obra de García Márquez, ¿no? Es la única obra que ha tenido los 7 elementos de la literatura fantástica. ¿Por qué ninguna después siguió? ¿Quién sabe? Lo mismo pasa con otro. La prosa es primorosa. Bueno, tú puedes creer que estás oyendo maya y no es maya, ¿no? Tú puedes creer que es otro idioma, es tan linda. Ahora bien, la función del arte y de un artista, supuestamente, es revelarnos un misterio del universo. Si yo te canto, aunque le pongas unas líneas, toda la gesta heroica y el acero y todo eso, y luego te digo, oye bien lo que dijo, y si te asedian, mata. Ya no te creo. Ya no estás siendo fiel a lo que debes de ser. Es un gran versificador. Es un hombre que han hecho los dedos. Solo quizás a su altura ha estado Fernando Espejo. Nada más. Sí. Pero la obra de Fernando es muy chica. La de don Antonio es vastísima. Vastísima. Madre mía. Este hombre hizo todo. Bueno, luego escribe esa Mi tierra es mía, que es preciosa, de vanguardia, pero es bellísima. ¿Qué oído tenía este hombre? ¿Qué habilidad poética? Realmente escribió, digo, y sí, vas viendo que va evolucionando. Una cierta evolución, desde luego. Yo cuando escribe Mi tierra es mía, pero ya no era un hombre comprometido con nada, ya era una figura nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, era una gran figura. Pero igual le pasó, por ejemplo, a Rosado Vega, aunque él no había estado en el nivel al que había llegado Mediz, pero igual Rosado Vega, que era totalmente porfirista, pues también después cambió y se plegó y se, llamémosle, se subió al carro de la revolución. Yo tengo una teoría, que en Yucatán, en la época de los rojos de la revolución, hasta los rojos eran conservadores. Sí.
Felipe tenía no se dice, pero tú lo sabes, tenía un halo muy conservador. Sí. Y son unas grandes amistades con los ricos. Hay varias fotografías, hay varios, eso que dicen que mangas, no, eso no es tan así. Y sus seguidores habían sido, que eso no fue muy común en México, sí. En el Distrito Federal, todos los poetas que habían trabajado con Augusto Sierra se volvieron enemigos de la revolución, ¿no? Sí. José Juan Tablada y todos estos, Díaz Mirón y todos esos no vieron bien a Madero para nada, ¿no? Aquí sí, aquí cambió, no solo él, hombre, cambiaron un montón, no solo, Rosado es un gran poeta también. Rosado es un gran poeta, es el modernista por excelencia de la poesía yucateca. Sí. Y además pues fue director del museo. Sí, y muy cercano a Carrillo. Y muy cercano a Carrillo Puerto. O sea, que realmente tuvo un papel preponderante luego ya durante la revolución, pero pues él también había sido un porfirista, ¿no? Sí, claro, sí, ya muchos, no solo... Bueno. ¿Y Carrillo no fue porfirista? Pues sí, digo. Empecemos por él. No es lo que no le perdonaba a don Carlos. Estuvo con este hombre, el Moreno, en la campaña. Con Delio. ¿Con Delio? Era de derecha pura. Bueno, yo lamento mucho, siempre lo he lamentado, que el que no se pone vivo y consigue este tipo de libros va a tener que ir a la biblioteca de la universidad, que es la más completa que veo yo. Sí, y le llega a todos, a todas, digamos, a Lina, pero realmente son ediciones muy pequeñas. Que lamento mucho que lo sean. ¿Quién es Pío Pérez? Que además don Pío Pérez es un invento tuyo, ¿no? Sí. Por decirlo. Pues es una manera, de algún modo, de honrar un poco la memoria de Pío Pérez. Te voy a decir, a mí me ponen tal cosa, alguien me cita, Dulce María Sauri, en su tesis de doctorado, edición privada. Sí. No es edición privada, hijita. ¿Cómo edición privada? Ponme edición de autor a lo mejor, pero no, si es público, si circuló, le digo nada más, ¿no? Bueno, es una cosa interesantísima. Yo creo que alguien lo va a tomar y va a hacer un tiraje más grande, porque tiene el elemento de regalarlo a los visitantes. Sí. Está muy ligero, es decir, nada hay denso, todo está muy entendible, aunque se mete en cosas complejonas a veces, pero está muy bien hecho, muy bien escrito, muy ligero. Te lo agradezco. Y alguien lo debe de tomar, el gobierno del Estado, yo creo, aunque no edita libros, hace rato, nadie edita libros. Y es un poco digamos, las dificultades que hay, y sobre todo los tiempos. Y yo creo que ya una persona, pues, ya como de mi edad, pues ya no podemos esperar los tiempos de una edición que puede tardar 5, 6, 7 años. Ay, Luis, tú vas a vivir más. Pues cuánto. 90 años, digo. Pero que estés lúcido y bien, digamos. ¿Y estaba muy lúcido tu papá? Pues sí. En silla de ruedas, pero muy lúcido. Pero entonces no puede uno, o sea, es como una apuesta en contra del tiempo. Yo voy a decir algo. ¿No? Yo me encuentro esto, dice Luis que se encuentra en todas, yo he visto libros que no están en todas, que desaparecen en las bibliotecas oficiales. Viene una tragedia, porque uno lee y dice, Millet, cámara, Luis, año tal, etc. Me interesa esto, es un tema que estoy tratando. Y voy a la del centro, no sé ahora la yucatanense. Y no encuentro el libro. Y yo, ¿cómo no está? Yo donde menos frustraciones, por cierto que pasamos muchas tardes allá, tú y yo, tú haciendo tu investigación. Pues yo, qué lástima que se cerró trabajé mucho. ¿En el archivo? En los archivos, tanto en el de Concal como en el del Estado. Y también trabajé en una época, mucho tiempo, en la Biblioteca Menéndez. Yo te veía en los Tardeanos. En la Biblioteca Menéndez. Esa biblioteca es una tristeza para Yucatán que haya cerrado. El gobierno del Estado debió haberle dado al grupo Omega Media un dinero para que espante. Esa sí tenía una hemeroteca
muy digna que no tenemos en la hemeroteca. Sí. A partir de los 50 tenemos. Pues, tenía una... Ahí sí se encontraban los libros, ¿no? Es el único lugar, me acuerdo, que encontré de don Romeo Frías Bobadilla, la monografía sobre progreso. Sí. El único lugar en Mérida donde estaba. Así va a pasar con esto. Pues esperemos que haya alguien se lo va a llevar a su casa. Esperemos que haya un poco más de suerte. Pero una llamada a las autoridades municipales y estatales que publiquen esto en un tiraje de miles. Es un documento además que ayuda a difundir Yucatán. Luisito, pues te lo agradezco. Ya te exploté aquí. Nada, un gusto. Qué lástima que no se pueda vender, pero bueno. Algo va a pasar. Y muchísimas gracias. No tratamos todo. Nos quedó pendiente. Nada, algo siempre queda. Pendiente. Algo siempre hay que dejar pendiente. Dejamos algo pendiente. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Recomiéndenos. Si no, mire, diga lo que le parezca. Pero vea la próxima. A lo mejor se le gusta.